Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Nos acompaña tenemos una invitada que es Tere Porqueras, es una escritora y reportera española. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Encantada de estar con vosotros aquí hablando de nuestras cosas. Perfecto. Y también me acompaña como siempre mi amigo, conductor y líder del Templo de Satán, Marco Antonio Muñoz. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Ya tenemos invitada Pachoncita. Ah, sí. ¿Cómo se llama la Ya- gatita? Maddie ya se vino aquí a escuchar la plática. Perfecto. Primer gato satanista. Muy bien, pues, Tere, no sé si nos puedes contar algo de ti, y del proyecto del libro, por favor. Pues este libro nació fruto de otro libro anterior, porque mi primer libro se llama Cara a cara con Satanás. Ya ves que a mí Satanás como que me atrae mucho, ¿no? Y en ese libro yo explicaba la versión de la Iglesia sobre Satanás, porque ya sabemos que la Iglesia Católica, pues, eh, Satanás es el malo de la película, ¿no? Entonces me quise introducir en ese mundo eclesiástico para averiguar si era verdad o no que existían los exorcismos, las posesiones, las influencias demoníacas. Y esa investigación dio como fruto un libro que es Cara a cara con Satanás. Estuve hablando con exorcistas, estuve hablando con poseídos, con familias de poseídos, y bueno, extraje una serie de conclusiones y a raíz de ese libro hubo una persona que se puso en contacto conmigo porque quería averiguar más sobre el caso de Anaís. Es un nombre ficticio, es una mujer que supuestamente es una poseída de la Iglesia Católica. Pues bien, esa persona que se quiso poner en contacto conmigo era un sacerdote, es un sacerdote satánico de aquí, de Cataluña, cerca de donde vivo yo. Y bueno, y ahí empezó una amistad muy interesante y un proceso de investigación con él sobre qué es el mundo satanista. Y fue un trabajo en conjunto porque él me comentaba que en habla hispana no había un libro que explicara el satanismo desde dentro. Todos los libros que había sobre satanismo eran muchas veces copia y pega de otros libros, eran demasiado formales, a veces si lo escribían magos eran demasiado cerrados, era difícil de comprenderlos, ¿no? Entonces no había un libro que definiera con claridad lo que era el satanismo desde dentro, incluso explicando rituales, explicando un poquito cosas que a veces cuesta explicar, ¿no? Entonces me apeteció embarcarme en este proyecto tan bonito y he estado pues 3 años y medio trabajando en este libro que yo pues le he puesto mucho cariño y creo que he hecho un buen trabajo. Hay muchas cosas más que explicar, por eso estoy ahora embarcada en otro proyecto, porque cuando empiezas a investigar te piensas que el satanismo es una cosa, pero es que es un mundo tan amplio, es una filosofía tan rica, que la verdad es que me iba de un tema a otro. Es que cuesta muchísimo, vosotros lo sabéis, explicar qué es y en qué consiste la filosofía, y más cuando hay tantos autores, tantas maneras de entenderlo, ¿no? O sea, me ha costado mucho, creo que he hecho un trabajo lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero bueno, creo que de momento el resultado está gustando, ¿no? La gente por lo menos se hace preguntas y de alguna manera estoy cambiando un poco la idea que en España existía sobre el satanismo. Ok, perfecto. ¿Y qué implicaciones tuvo o qué complicaciones tuvo escribir un libro? Sobre todo porque, por lo menos aquí en México, tenemos esta creencia de que en España es muy cerrado para este tipo de temas, ¿no? Porque es muy controlado por la iglesia y por cuestiones religiosas. Incluso tienen leyes que prohíben la blasfemia, este tipo de cuestiones. Sí, Entonces, ¿con qué tipo de paredes tuviste que sortear para escribir este sí. libro? Sí, mira, esto de la blasfemia haces bien en decirlo, porque aquí hay una ley en España que es contra el sentimiento religioso. Y aquí hubo hace poco un actor que blasfemó y realmente pues ha tenido problemas legales. O sea,
no parece fácil hablar en España de determinadas cosas. De momento no estoy teniendo demasiados problemas. Bueno, siempre hay cristianos que me critican y me dicen de todo, ¿no? Pero de momento no estoy teniendo demasiados problemas porque los medios nacionales tampoco se están haciendo eco del libro. Se están haciendo eco medios que no tienen que dar explicaciones a los medios nacionales, ¿vale? Yo sabía que no saldré en la televisión nacional ni en radios de importancia, sé que saldré en donde estoy saliendo, en blogs, en radios, en televisiones que no tienen que dar explicaciones, ¿vale? Porque este es un tema polémico en España. Piensa que aquí la Iglesia Católica está muy presente en las tradiciones, en la cultura, en la historia. Hasta los partidos políticos están muy implicados. Y aquí hablar de satanismo pues no está bien visto, porque aún tienen pues el chip de que los satanistas son los malos. Por supuesto, y más que se agarra como un tema también para hacer política, ¿no? Aquí en México sí, lo llegamos a vivir nosotros cuando hemos querido dar conferencias o hablar del tema en foros más abiertos para incluso hacer contrapeso en algunas leyes. Y pues hay muchos políticos que no son religiosos, pero dicen, prefiero no tocar esos temas que sé que me van a causar algún tipo de problema, ¿no? pero Entonces Marco por lo ejemplo, sabe de primera mano, que se ha intentado acercar a Sí. esto también, a pero través de en Templo, y no México, lo ha logrado. por ejemplo, en México está el culto a la Santa Muerte, vosotros lo tenéis bastante integrado, ¿no? En vuestra cultura. Parece pues que el satanismo parece que entraría mejor, ¿no? No, es que Parecería, más bien, pero no. no, es que ¿No? el culto a la Santa Muerte va ligado aquí a la Iglesia Católica. Aunque la Va Iglesia ligado. Católica niega y reprueba el culto a la Santa Muerte, las Mm, personas que siguen este culto son personas católicas, son personas católica. religiosas, realmente. Curioso. De Sí, hecho, incluso lo que pasó aquí, y esto nos los comentó una doctora en historia cuando fuimos a dar una conferencia al Departamento de Historia de una universidad aquí en México, sí. nos comentaba que precisamente como la Iglesia Católica reprueba el culto a la Santa Muerte, pues la gente que le rinde culto quisieron ir a la Secretaría de Gobernación, que es la que controla aquí los asuntos religiosos, a darse de alta como asociación religiosa, pero lo rechazaron porque también el culto aquí a la Santa Muerte está ligado con el crimen normalmente, Sí, ¿no? sí, Está, por ejemplo, la mayoría de figuras y de lugares donde de altares famosos a la Santa Muerte, están en lugares como el barrio Bravo de Tepito, que es un lugar donde pues es muy conocido que se da la delincuencia, el tráfico, la piratería, el narcotráfico. Entonces, sí. aunque pudiera parecer en realidad ese tipo de expresiones religiosas están más ligadas al cristianismo que al satanismo aquí en México. Curioso, curioso. Y que, pues aquí las personas oyen Satán y automáticamente se frenan, ¿no? O sea, no es un tema que les guste ni siquiera hablar, ¿no? Porque Claro. incluso llegan a pensar que hablar de eso les puede causar algún tipo de maldición, ¿no? O Sí. algo extraño. Sí, es que de hecho supongo que en México lo que hay es mucha superstición también, ¿no notáis? Bastante. Y dependiendo las zonas, digo, nosotros que somos de la ciudad, es más o menos el lugar, digamos, más progresista en cuanto a derechos y leyes en algunas cosas, pero sigue habiendo un pensamiento bastante conservador. Y en estados del norte del país, ahí sí, pues, muy, o sea, lo que sería el estado de Puebla, Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, son estados muy religiosos, que incluso han censurado espectáculos musicales o incluso de comedia, ¿no? Que meten la religión como punto controvertido, han sido censurados o por lo menos han intentado censurarlos. Curioso, curioso. Pues hay un Sí, tema que me gustaría hablar con vosotros. Bueno, querías preguntar, pero es un tema que muchas personas me comentan y a lo mejor como vosotros sois de ahí, bueno, la idea que tenemos aquí de España, de México, es una idea de que México es peligroso porque nos vienen noticias sobre todo de Ciudad Juárez, que se hacen, bueno, muchas matanzas,
yo he visto noticias de crímenes, ¿no? Y hay algunas noticias que nos llegan a España, tal vez manipuladas o no, por eso me gustaría preguntároslo, acerca de los narcosatánicos. Y es una cuestión que a veces a mí me preguntan, ¿no? Como diciendo, si Satán es malo, los satanistas son malos, claro, ¿qué nos explicas de los narcosatánicos, ¿no? De esas personas que dicen que trabajan pues, en el narcotráfico y encima asesinan en nombre de Satán, ¿no? Yo les digo que no tiene nada que ver, que esas personas que trabajan en el narcotráfico realmente no son satanistas, hacen ver que son satanistas porque la etiqueta de Satán pues les viene bien, porque así pues sus enemigos de alguna manera tienen miedo y le respetan, ¿no? Entonces, vosotros, ¿qué me podéis contar de estos narcos satánicos que hacen, que cometen crímenes en nombre de Satán, según ellos? Pues en realidad son santeros, incluso ellos lo expresan así, los más famosos, que sí salieron en noticieros y toda esta cuestión, ellos eran de esta religión que llaman el palo mayombe, Sí. y cuestiones de la santería. Normalmente en este tipo de cultos lo que sí se maneja mucho y por eso les dieron el mote de narcosatánicos, pues es el sacrificio animal. Solo que ellos fueron un paso más y sacrificaron también personas, pero en realidad no eran, ni siquiera ellos se daban el mote de satanistas. En realidad eran santeros, pero más bien fue exactamente los medios de comunicación que pues pasa, ¿no? A todo lo que es violento o sangriento o así, pues de inmediato le ponen la etiqueta de satánico, ¿no? Cuando pues muchas veces no tiene nada que ver. Claro, incluso como bien lo mencionas, México es un país muy supersticioso y hay muchas personas que no son satanistas, pero al hacer sus crímenes hacen pentagramas. De hecho, lo hemos llegado a ver incluso en asesinos seriales en Estados Unidos, ¿no? Que pues para hacer polémica o ganar notoriedad, pues hacían pentagramas o algún sigilo o algo, ¿no? Para solamente llamar la atención de los medios. Curioso. A mí, por ejemplo, se me hace muy interesante la idea que tuviste en tu libro, porque es algo, por ejemplo, que aquí ha pasado poco, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla del satanismo, pero bajo otras fuentes, ¿no? Se Sí. pregunta de satanismo al sacerdote, se pregunta del satanismo al brujo que sale en la televisión, a la que da los horóscopos en el programa de la mañana, pero realmente no ha habido, igual que pasa contigo, realmente los medios que se han acercado a hablar directamente con nosotros son medios pues por internet, sí medios ya con un buen número de seguidores, pero que no tienen pues la misma cantidad de seguidores o de impacto, ¿no? Y de hecho el último medio que se acercó a nosotros, que fue un medio grande, pues hizo esta misma cuestión, ¿no? Nos entrevistó a nosotros y luego también fue y entrevistó a sacerdotes y a teólogos de escuelas religiosas y que obviamente pues dieron su versión que nada que ver, ¿no? Por eso me llama mucho la atención pues, la cuestión de tu libro, que se aviente alguien a hacer un reportaje, un reporteo serio desde adentro, porque es algo que Claro, prácticamente no se da. O sea, por lo exacto. menos aquí no, hoy, porque igual es un tema muy, muy controvertido. Mira, yo soy una persona muy curiosa que me hago preguntas constantemente de quién soy, qué hago aquí, y me gusta saber, me encanta leer, me encanta investigar y muchas cosas que leo no me las creo. Y yo creo que para saber bien hay que experimentarlo y hay que vivirlo. Entonces a mí me encanta hacer ese reporterismo inmersivo y lo hice en mi primer libro y yo me apetecía mucho hacerlo con el satanismo y la manera de vivirlo es estando dentro, participando de los rituales, participando con todos, viviéndolo como yo creo que lo he vivido y lo estoy viviendo actualmente, ¿no? Que es la manera de comprenderlo, porque te lo pueden explicar, pero si no lo entiendes desde dentro, ¿cómo yo lo voy a explicar, no? Sería como un libro falso. Entonces, yo explico mi verdad, espero que llegue a la gente, ¿no? Pero lo explico desde mi prisma, ¿no? Y claro, cada perspectiva es única. Yo intento, pues, llegar al corazón de la gente, ¿no? Que de alguna manera se pongan en mi piel y vivan mis emociones, porque este mundo es pura emoción, el satanismo.
Por supuesto. A mí me interesaría mucho saber qué idea tenías del satanismo antes de escribir el libro y ahora qué percepción tienes del satanismo. Bueno, a ver, yo tenía mis prejuicios porque piensa que yo venía de la Iglesia Católica. Yo había estado más de un año con exorcistas católicos y ellos me decían, me aseguraban que existían las posesiones, las influencias demoníacas. Y yo cuando les preguntaba a ellos cuál es la causa de estas influencias, cuál es la causa de estos problemas en estas personas, ellos me decían múltiples causas. Y las causas eran practicar el Reiki, practicar Ouijas, practicar espiritismo, realizar, ojo, esta es muy buena, realizar pactos con el maligno, o formar parte de algún ritual, o entrar en algún lugar contaminado, ¿no? Y algunas causas desconocidas. Esas serían las múltiples causas que, según la Iglesia Católica, puede desembocar en una posesión demoníaca. Entonces, claro, para ellos el satanismo, los ritos satánicos, todo esto es el demonio, y el demonio es malo, es malvado, es el mal por antonomasia, es el contrario a Dios. Entonces, claro, ellos me vendieron esta idea. Pero yo acabé el libro y no me acabé de convencer. En muchas entrevistas me preguntaban, pero Teresa, ¿tú crees que existe el demonio? Y yo les decía, a ver, yo el demonio no creo que exista, pero es posible que a lo mejor hay alguna energía que desconocemos, tal vez en un futuro podamos descubrir un trastorno mental o algún tipo de afectación que hoy en día no conocemos, que puede ser que de alguna manera intervenga en la mente de estas personas para que estas personas actúen como actúan, ¿no? Alguna fuerza desconocida, vete a saber, porque estas cosas son a veces inquietantes, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder en estas personas para que actúen de esta manera? Entonces, claro, yo venía con la idea de que Satán es malo, pero tenía mucha curiosidad, porque yo decía en mi lógica, si Satán es malo y Satán hace tantas cosas, ¿por qué tiene tantos adeptos? Puede ser que a la gente le guste hacer el daño, le guste, disfrute. Eso es lo que no me cabía en la cabeza. No me acababa de cuadrar, ¿no? Entonces conocí a Rubén y lo primero que me dijo, Teresa, quítate esas ideas estúpidas de la cabeza. Yo no soy malvado, no me gusta hacer el daño, al contrario, yo quiero a mi familia, quiero a mis amigos, quiero a mi círculo y no voy por ahí haciendo daño. Entonces todo eso me descuadró terriblemente. Luego he conocido a otros satanistas y satanistas, bueno, son personas encantadoras, porque me acuerdo de una persona que iba a un centro de discapacitados, él ayudaba a estas personas en su día a día y haciendo acciones humanas y bueno, no, esta idea no tiene sentido, ¿no? Nos la ha inculcado la Iglesia, pero si profundizas en lo que es el movimiento y todas las personas que lo componen, no tiene sentido. Claro, de hecho, nosotros que estamos en el satanismo, pues nos hemos encontrado claro, con esas ideas, pero también con los satanistas que Sí. hemos convivido, pues la mayoría tratamos de compartir el conocimiento, somos personas productivas, que Sí, estamos en constante evolución. La gran mayoría, no puedo generalizar porque pues no conozco a todos los satanistas y pues un rasgo de la humanidad es que también, pues no porque seas satanista eres por default bueno, igual como si no eres religioso tampoco eres bueno, ¿no? Ni claro, tampoco malo, porque hay muchos que claro, piensan, es católico, ya es pedófilo, ¿no? También se tienen estas claro. ideas ya súper excedidas y desmesuradas. Entonces, a mí me interesa mucho este tema, me llama mucho la atención que en el siglo que estamos sigue habiendo pues ideas súper peculiares, ¿no? No sé ustedes a qué crean que se debe esto, ¿no? A la falta de información o por qué la gente sigue siendo tan supersticiosa. Bueno, Yo no el creo que cine, sea falta de información. sí, falta información y el cine, la literatura hace mucho daño. O sea, Sí, somos sumamente fáciles de convencer de ideas, ¿no? sí, digo, por ejemplo, con esta cuestión que estuvimos platicando cuando en el programa que hicimos sobre poliamor, que Julio nos decía, bueno, pues que el problema que ahorita hay con el poliamor y las relaciones poliamorosas es que mucha gente ve las series que hablan de poliamor y piensa que así es el poliamor, como lo plantean las series, ¿no?
Entonces, mucha gente ve películas o series sobre satanismo, que ahorita hay muchas que lo han tratado, y piensan que así es el satanismo. No se van más allá a profundizar. Curiosamente, la información siempre ha estado ahí en muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, lo que pende al satanismo ateísta, a la corriente de la Church of Satan, a la corriente que hizo Anton LaVey, pues la información lleva años ahí. Claro. Y ahorita ha empezado a crecer su popularidad, ¿no? A través de redes sociales, de videos cortos, de infografías, hasta de memes, ¿no? Pero hay mucha gente que, lo que decía Esteban, ¿no? Que aunque tú le expliques de qué vamos, dice, no, es que si tú hablas de Satán y dices el nombre de Satán, estás atrayendo energías negativas. Y digo, es que yo no creo en esas energías, o sea, ¿cómo voy a traer algo en lo que ni siquiera creo que exista, no? Sí, se enganchan mucho en este tipo de cuestiones. Sí. Sí, además es que las personas me hacen siempre la misma pregunta, pero ¿cómo los satanistas no creen en Satán? ¿No adoran a Satán? O sea, no lo llegan a entender esto. Y sí, como Satán es una metáfora, es una idea imaginaria, un ejemplo a seguir, no les cabe en la cabeza, ¿no? Y entonces les explico que el satanismo es un movimiento individualista, cada uno lo expresa a su manera, lo vive a su manera, y lo entienden un poco mejor cuando les explico los dos bloques grandes de satanistas. Corregidme si me equivoco, un poco es el satanismo teísta y el ateísta, ¿no? El ateísta, pues seríais vosotros, por ejemplo, que creéis que Satán no existe como un ser, sino que sería un ejemplo a seguir, una metáfora, una inspiración de vida, ¿no? Y luego el otro grupo, que para mí es interesantísimo y sobre el que explico mucho en el libro, es el satanismo más, tengo aquí el gato que está haciendo de las suyas, el satanismo teísta, ¿no? Que son esas personas que creen que pudiera existir un egregor, una conciencia, no ese ser que nos dice la Iglesia, no, pero algo pudiera existir de tal forma que estos satanistas teístas pudieran comunicarse con ese algo, ¿no? De ahí que practiquen ciertos rituales de evocación, de invocación, rituales muy, muy elaborados. No sé si vais vosotros también por esta idea. Sí, Sí, totalmente. claro. De hecho, normalmente a nosotros así nos gusta hacer la diferencia a grandes rasgos, porque precisamente lo que comentabas, hay muchas expresiones del satanismo, ¿no? O sea, dentro, incluso, aunque la corriente que nosotros seguimos, la corriente atea, podría parecer más simple, pues ahorita se ha subdividido con agrupaciones como el TST, la Church of Satan, la First Church of Satan, que es de una hija de la Bey. Sí. Entonces, aún dentro de esa misma corriente, pues hay varias, ¿no? Y dentro de la corriente teísta, de los que sí creen, pues igual hay una variedad enorme, ¿no? Enorme. Y aquí, por ejemplo, ahorita que hablabas que comentabas hace rato de la cuestión, por ejemplo, de Ciudad Juárez o de Sí, algunos lugares donde se ha dado muchas expresiones de violencia, sí. sí ha pasado aquí que hay muchas personas, por ejemplo, que se acercan a nosotros en la página Sí, con la cuestión teísta, pero muy aberrante, ¿no? Los que sí creen que tienen que hacer sacrificios sí, y actos violentos y este tipo de cosas. sí, Ay, madicita. Digo, también como ateísta, lo que luego les brinca mucho es que hacemos rituales, ¿no? También. sí, Y entonces claro, te no tienes lo que entienden. poner a explicar, pues, la parte psicológica, ¿no? Dentro del Claro, ritual y claro, por qué lo hacemos, ¿no? Entonces también claro. es otras cuestiones que dicen, no, entonces sí crees en algo. No, a ver, no porque lo haga así, o sea, para nosotros es como un laberinto, vamos a decirlo así, ¿no? Que nos Sí, ayuda a encontrar el camino a ciertas cuestiones o problemas, bloqueos que tenemos en la mente. exacto, Y es lo que no logran entender, ¿no? exacto. Marco, yo Vosotros, sé que tuviste la oportunidad de leer una reseña del libro de Tere. No sé si nos ujú, puedas contar algo de lo que te encontraste. Pues mira, precisamente lo que en esta reseña hablaban mucho de esta parte de que el libro, aunque habla más de las cuestiones teístas, y al final tienes esta entrevista con Miguel Pastor, que ya hemos hecho un par de programas con él, pues que gusta porque precisamente sí hace, así como lo acabas de explicar, en esta reseña es lo que comentaba, ¿no? O sea, sí hace las diferencias exactas, perfectas y quirúrgicas de qué es el teísmo y qué es el ateísmo dentro del satanismo,
y de incluso los sincretismos que pasan así como los cristianos tienen muchas cuestiones de sincretismo en sus creencias, pues igual la gente que es teísta satanista, ¿no? Lo que te comentaba, por ejemplo, hace rato de esta cuestión de los narcosatánicos que no eran satánicos, pero nosotros aquí hemos sabido, por ejemplo, de gente que es santera y que sí se dice satanista, o que, no sé, hace vudú o hace otro tipo de cuestiones de religiones paganas, ya sean africanas, de origen africano, de origen europeo, y los mezclan con el satanismo, ¿no? Sí. Con esta idea de, pues, de que existe alguna deidad, entidad o energía. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Precisamente de cómo desmenuzar, porque hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo, lo que decía Esteban, ¿no? O sea, hablas de la cuestión de magia, y aunque hemos explicado N cantidad de veces en diferentes videos, foros, entrevistas, videos en vivo, de qué se trata la magia en nuestra corriente, pues hay gente que no le cabe en la cabeza simplemente porque tiene la etiqueta de magia, ¿no? Claro. No entienden esta parte de la psicología del psicodrama, que aparte del psicodrama ni siquiera es algo que inventó la Bella, es una escuela psicológica como tal, Sí. pero es algo que me gustó mucho de esta parte de la reseña, ¿no? De cómo desmenuzar de una manera muy precisa algo que a mucha gente se le hace muy complejo, ¿no? Y creo que ese podría ser un acierto muy, muy bueno en tu obra para muchas personas que están interesadas en saber del tema del satanismo, y encuentren una investigación pues más seria, ¿no? No algo tan ligado a la superchería y precisamente esto, ¿no? Son satánicos y los que creen son malos y los que no creen pues no son tan malos, pero pues como dicen satanistas igual quién sabe, ¿no? Claro, ahorita mencionaba Marco algo muy interesante, que es lo de los sincretismos. Tere, ¿qué tipo de sincretismos te encontraste en esta investigación? Bueno, a mí me interesó mucho, como os decía, el satanismo teísta que encontré en Rubén, que es este sacerdote, y en sus compañeros, ¿no? Porque era un satanismo muy variado, o sea, no se quedaba en una práctica, sino que sumaba muchas y a la par todas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, él trabajaba mucho los estados alterados de conciencia, trabajaba los sueños lúcidos, trabaja el vudú. Claro, tantas cosas diferentes que llegaba un momento en que lo encontraba fascinante. Incluso me llegó a explicar cosas como las iniciaciones satánicas que se hacen aquí, por ejemplo, en Barcelona, que a lo mejor vosotros como ateístas pues no habéis llevado a cabo, ¿no? Pero se ve que los teístas sí que hacen iniciaciones satánicas, ¿no? Entonces todo este mundo pues como que te atrapa, ¿no? Porque, claro, te embelesa, ¿no? Y sí, explico detalles, explico historias y la gente se queda atrapada porque parece una película, me dicen. Y digo, no, os puedo asegurar que todo es verdadero al 100%. ¿Y te llegas a encontrar con, ya no hablemos de satanistas santeros, sino santeros tal cual en España? No, no, porque claro, sabía de personas santeras, pero santeras y satanistas no. Que puede ser que lo haya, también, sí puede ser que lo haya. Pero Claro, claro, santería y esto es algo que se satanismo da, hemos encontrado que se da pues de en forma México, relativamente común, ¿no? ¿No, Marco? ¿eh? Puede ser, Y aquí se da bastante porque precisamente en estas ideas como estereotipadas del satanismo, de las cuestiones de sacrificios y todo eso, como sí, parte de la santería y del palo mayombe sí lleva a cabo sacrificios animales, pues hay gente que precisamente en la rama teísta aquí en México sí, cruzan mucho la cuestión sí, de la santería y el satanismo, ¿no? Es algo sí, muy común, por ejemplo, regresando a la cuestión de Tepito, hace, creo que fue un año casi, mm, que se hizo una redada ahí en Tepito y mm, dentro de lo que encontraron un altar de santería, sí, pero en una de las paredes donde estaba este altar estaba dibujada una pintura del Baphomet, sí, ¿no? Que sí, más bien es una figura que tiene que ver más con el ocultismo y con el satanismo. sí, sí, sí. Porque, Y, sí, porque el ritual con animal, todo y que el Abbey lo criticaba, porque él es amante de la vida,
no podemos dejar de reconocer que existen grupos que realizan rituales con animales. Yo los he visto, pero claro, son grupos muy concretos que están convencidos de ello. Lo que pasa es que yo entiendo que los satanistas, el mundo del satanismo contemporáneo, pues no avala esto, porque esa no es la idea fundamental del amor a la vida, porque el satanismo significa amor a la vida y en todo su amplio conocimiento, ¿no? Porque no solo es querer disfrutar de la vida nosotros y nuestro entorno, sino que queremos que disfrute la vida los animales también, no es cuestión de quitar la vida así porque sí, ¿no? Sí, claro, es algo que no aceptamos de ninguna forma, ¿no? De hecho, en nuestra agrupación está absolutamente prohibido. Afortunadamente no se ha dado el caso que tengamos que expulsar a alguien porque lo descubramos haciendo algo así, pero sí está, de hecho, en nuestras reglas internas, que es de expulsión y, de hecho, de una denuncia, ¿no? Ya legalmente. O sea, se les estipula desde que se incorporan a nuestro grupo. Sí que se puede trabajar con sangre, yo lo he comentado también en el libro, pues por ejemplo hay algún ritual, no sé si vosotros lo hacéis, algún ritual de hermandad con una pequeña gota de sangre del mismo dedo o sangre menstrual, sangre que se puede utilizar ritos muy básicos, ¿no? Pero que no hay necesidad de sesgar la vida a ningún animal. No, yo nunca lo he hecho, hasta me daría un poco de cosa. Soy un poco, como le decía en el de poliamor ayer, soy un poco picky. Sí, Pero y tampoco lo recomiendo por salud, ¿no? sí, exacto. En cuestión de higiene no lo recomendamos, pero sí sabemos que hay gente que a lo mejor la sangre como cuestión simbólica le podría ser muy Útil. impactante. Decimos, bueno, si vas a utilizar sangre, usa tu sangre, ¿no? Sí, Si usas usa la su tuya, sangre. pues es totalmente válido, pero porque a veces les resulta en una cuestión psicológica muy impactante esta cuestión, y al fin y al cabo dentro de la escuela del ritual de psicodrama, pues esa es la cuestión, ¿no? Que tú encuentres los símbolos o los materiales que te resulten muy estimulantes para que tengas un mejor efecto en la cuestión ritualística. Exacto. Claro. ¿Y tu libro de qué forma llevas la narrativa del mismo? ¿Cuál fue la narrativa que elegiste? Bueno, pues está explicado como si fuera una novela. Entonces, claro, esto engancha a la gente desde el primer momento. Entonces, porque a mí me gusta mucho escribir y bueno, lo adorno bastante, ¿no? Y siempre hablo desde el yo. Voy a ver a tal persona me ve, veo aquello, veo el otro, ¿no? Entonces, yo soy un poco el eje central de la historia y todas las personas que voy encontrando en mi camino. Entonces, el hecho de que lo explique desde el yo, pues crea una obra muy intimista, ¿no? La gente enseguida se mete en ella. Porque claro, explicar el satanismo, como algunos libros lo explican, con aquella parrafada, me parecía muy aburrido. Digo, la gente no va a aguantar, a la segunda página se va a aburrir y además piensa que esto es para muchas personas que no saben qué es el satanismo, Y que lo que son nos decías al principio, ¿no? Que neófitos. tú buscabas que llegara al público en general, ¿no? Sí, quería que este libro lo leyeran personas que son satanistas y sobre todo no satanistas, porque para mí lo que más interesante es abrir un poco los ojos al mundo, ¿no? A los lectores, que vean otros universos. Por supuesto. Bueno, os quería comentar que una de las cosas que más me llamaron la atención de cuando elaboraba el libro, era que ser satanista en España realmente es un motivo de vergüenza. Las personas no expresan abiertamente que lo son por miedo pues, a perder su trabajo, por miedo al que dirán. Y muchas de las personas que colaboraron conmigo pues me dijeron, no digas mi nombre, no digas de dónde soy, no digas de dónde trabajo, no digas absolutamente nada, ni el nombre de mi iglesia siquiera, ¿no? Y pocas personas decidieron dar su nombre, como Miguel Pastor, que claro, ha salido en los medios. Entonces, yo os quería comentar esto. ¿Existe también en México esta idea de vergüenza, de reconocer que eres satanista por el que dirán? ¿Habéis tenido problemas vosotros? Pues yo creo que más que vergüenza es temor al estigma. No, Mm, no vergüenza, más bien miedo. Y nosotros aquí, por ejemplo, hablamos
del closet satanista, así como se habla del closet en la comunidad LGBT, que hay personas que son satanistas y que no lo pueden decir abiertamente. En especial tenemos, por ejemplo, un compañero de nosotros dentro del grupo, que pues él empezó a ir a las reuniones y todo bien, todo normal, hasta que su mamá se enteró. Y su mamá sí es así muy religiosa, muy conservadora, y la verdad es que es un chico bastante inteligente, es historiador, y bueno, hasta amenazó con dejar de pagarle la carrera. Así de ya, por si seguía aquí. Y entonces sí sigue asistiendo a las reuniones, incluso ha salido en entrevistas, pero pues lo que pasa es que ya no aparece su cara. Y en las reuniones ya no aparecen las fotos. Él es el que saca las fotografías para, pues, que ya no, ya en sus redes o así, pues no se vea, ¿no? Entonces creo que sí pasa mucho y nosotros pues más bien invitamos a mucha gente a que ya no lo haga. O sea, sabemos que te podría causar cierta desventaja, pero decimos, bueno, pues si nada de lo que hacemos es malo, si nada de lo que hacemos es violento, es apegado a estos estereotipos, pues entonces hay que empezar a romper ese estigma y entonces a pues presentarnos como somos. Los invitamos, pero sabemos que hay muchas personas, especialmente en estos estados que te comentaba, ¿no? En estados como Puebla, Guadalajara, Monterrey, etcétera, que son estados muy conservadores, donde es muy difícil, ¿no? O donde algunos pues se están iniciando y todavía son menores de edad y que dependen mucho de la familia. Entonces, pues más bien los invitamos primero a que estudien mucho del tema, a que lo aprendan bien, para que cuando les pregunten o ellos lo digan, pues puedan comentar bien y debatir y compartir mucho esta idea, pero pues sí pasa, te digo, pero yo más que vergüenza le llamaría temor. Temor, sí, temor al rechazo muchas veces, ¿no? Y bueno, yo Sí. como pues desde los 19 años, pues soy satanista, pues toda mi vida pues ya adulta me desarrollé como satanista, entonces nunca he tenido como el temor de decirlo abiertamente, toda mi familia lo sabe, mis amigos incluso en el trabajo, la gran mayoría lo sabe, ¿no? Y bueno, pues también yo sí me traigo mis playas de templo, mis sigilos, mi anillo, no sé, y pues sí suelen preguntarme así, ¿qué significa eso que traes, no? Y pues ya les explico, nunca he recibido como alguna represalia o algo raro. Bueno, ya he contado la anécdota aquí, una vez en un viaje de trabajo en Sonora, que no me quisieron vender un burrito, digo un cigarro y un chavo que vendía burritos, pero más que eso nunca he tenido ningún problema, ¿no? Si bien mi mamá es a la que tal vez le ha costado más trabajo aceptarlo porque es que me da pena cuando me preguntan qué creencias tienes. Yo puedo, pues, no dejes que eso me defina, ¿no? Más bien, pues, cuéntales las cosas positivas que tengo, ¿no? Que soy empresario, que soy diseñador, no sé, o sea, cuéntales, pues, lo que tú creas que es más positivo en mi vida. No, tampoco te haya de avergonzar, ¿no? Pues soy una buena persona y tú has visto, pues, el tipo de persona que soy. Y pues eso como que con el tiempo le ha hecho cambiar su postura y ya lo llega a decir, ¿no? Todavía un poco como entre dientes, pero sí ya lo puede decir por lo menos. Pero yo nunca he sufrido de nada raro ni peculiar ni nada. Luego os quería preguntar, aquí en España yo lo que he vivido es que las personas que hacen algún ritual pues se reúnen, pero siempre en sitios privados. Se reúnen en casas, en pisos, en lugares muy para que la gente no les moleste, ¿no? Y algunos de ellos me comentaban que les encantaría poder tener un templo, pero claro, aquí en España es impensable. Un templo que los demás pudieran saber que existe, esto saldrían los titulares de las televisiones, un templo satánico en España, ¿no? ¿Vosotros cómo lo vivís en México? ¿Vuestro templo de Satán tiene un lugar físico? Bueno, tuvimos un tiempo un restaurante ¿Sí? que cumplía la función también como, no como templo, más bien como un centro de reunión y donde también no solo llegaba personas satanistas, sino también personas que no conocían del tema, que les llamaba la atención por el morbo tal cual. Sí. Y estando ahí, pues Marco y yo lo atendíamos y nos preguntábamos, obviamente nos podemos sentar con toda la tranquilidad del mundo a explicarles, ¿no? Y salían como súper contentos de qué era el satanismo y creo que lo entendían muy bien, ¿no? O sea, no es que se convirtieran y que fueran a ser satanistas saliendo del restaurante, pero más bien decían, pues es algo completamente diferente a lo que pensamos. Pero sí nos gustaría pues tener algún momento nuevamente este lugar y va a cumplir esta misma función, ¿no? Un lugar donde
cualquier persona se va a poder reunir a hablar del tema que le dé la gana. Y en el caso de los rituales, por ejemplo, nosotros como agrupación hemos hecho 2 rituales públicos, sí, en lugares, en un parque público, que los hacemos más bien nosotros como a modo de protesta, ¿no? Precisamente a decir, miren, pues hay cosas más allá del catolicismo, cristianismo, etcétera, ¿Sí? y es esto, y si quieren hablar de satanismo, pues hey, aquí estamos, o sea, no le pregunten a quien no sabe y a quien no pertenece, ¿no? Vengan y pregunten a nosotros, ¿no? Ahí en nuestra página de Facebook en especial están un par de videos y fotos sobre esos rituales. En lo general, pues sí, hacemos versiones pues un poco más resumidas de los rituales, porque precisamente más bien es una manera de esto, ¿no? De hacer como una especie de protesta. Sí. Y también pues lo solemos hacer muchas veces pues en lugares más bien privados, ¿no? En ese sentido sí tratar de meter el mayor número de elementos que algunos pues sí, tal vez en un lugar público sí podrían causar bastantes controversias. Y también porque tiene esta idea de secrecía, ¿no? Muchos quieren que sea un momento pues muy íntimo, secreto, y a muchas personas no les gusta compartir incluso su metodología para hacer sus rituales. Sí, yo sí que lo he experimentado eso de que el secretismo, por lo menos en España, es fundamental. Aquí todos los rituales se hacen en la intimidad y no quieren que se sepa para nada. O sea, si alguna misa se ha celebrado, se ha celebrado a puerta cerrada, absolutamente. Aquí en España las personas piensan que ya se celebraban en ritos y prácticas durante la dictadura con Francisco Franco, y esa dictadura la tenemos como muy integrada todavía a la sociedad, ¿eh? En ese momento todo lo que era satánico, masónico, era puro pecado y todavía aún siguen los genes de muchas personas. Claro. Marco, ¿tú tenías otras preguntas por ahí? Pues más bien, ya que nos comentó Teresa de esta parte de la parte teísta y de este personaje de Rubén, me gustaría ahora que nos platicaras de la contraparte, ¿no? De qué es lo que encontraste, por ejemplo, en la figura de Miguel Pastor, del movimiento que están llevando, de los principios que tienen. ¿Qué fue lo que encontraste ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Sí. Bueno, el movimiento de Miguel es un movimiento que ha llamado mucho la atención en España porque hasta ahora el satanismo estaba muy escondido. No encontrabas a personas que quisieran hablar abiertamente de este tema. Yo he encontrado, hay una persona que sí que tenía un blog en España, que hablaba abiertamente, le habían hecho reportajes, pero no había una asociación. No, nunca en la vida en España ha pasado esto. Es la primera vez que se ha organizado una asociación de satanistas en España. Es la primera vez. Y esto es algo histórico, la verdad. Y esto es muy importante. Sí que es verdad que no están todos los satanistas que debieran, porque la mayor parte de los integrantes de la asociación son personas muy jóvenes, porque hay personas de muchos años en España, de 50, de 60 años, que no pertenecen a la asociación, pero porque siguen este satanismo llevándolo muy individual, muy en secreto en sus vidas, ¿no? Y tal vez no se atreven o no quieren dar la cara en este movimiento, ¿no? Tan joven. Entonces me llamó esta energía que tenía Miguel, porque Miguel es muy joven, tiene apenas 26 años, tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y esto siempre es interesante, pero piensa que el satanismo es algo muy profundo. Hay personas que se sienten satanistas, y vosotros lo sabéis, desde que naces prácticamente, ¿no? Y a veces no te apetece contarlo. Te lo quedas para ti, estudias, haces tus rituales y no te apetece que nadie sepa de ti. Muchas personas lo llevan en soledad, ¿no? Entonces me llamó la atención este empuje de Miguel y me llamó la atención esa juventud, que parece que ahora está como cambiando un poco las cosas y que se quieren hacer ver. Eso me gustó mucho y luego vi ese ateísmo. Realmente ellos practican el satanismo
pues sin tanta parafernalia, ¿no? Usan el psicodrama, ¿no? para que esos rituales pues tengan esa emoción, ¿no? Pero no son teístas, ¿no? No creen en la esencia de Satán, ¿no? Y eso me llamó particularmente la atención, porque claro, yo venía de unas entrevistas con teístas que hacían una serie de ritos muy elaborados que, claro, Miguel Pastor pues no los ha vivido, ¿no? Esa ritualística. A mí lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, son los ritos de iniciación que se están llevando a cabo aquí en Barcelona. Varias personas me han explicado estos ritos de iniciación necesarios para entrar en muchas iglesias y muchas logias, como unas pruebas de valor, ¿no? Que de alguna manera pues, te hacen sentir el satanismo como tuyo. Pero, bueno, y que todo este tipo de logias, ¿no? Y no solo en el satanismo, sino hasta en la masonería, lo hacen para que te sientas parte de, ¿no? Sí. Entonces, es para que te integres totalmente mentalmente a sus filosofías. Sí, sí, es Entonces, como no una manera veo de raro que lo hermanarse, hagan los ¿no? satanistas. Es como una manera de hermanarte, ¿no? Como para ser partícipe de esto tienes que hacer algo que realmente pues quede en tu mente, ¿no? Pues Claro. esas pruebas de iniciación. Entonces, claro, el satanismo que me aportaba Miguel pues era muy sano, la verdad, porque es que no había pruebas, no había nada, ¿no? Simplemente era disfrutar de la libertad, ¿no? Y luego la ritualística, él, bueno, de hecho me decía que estaba empezando con los rituales, él había hecho muy pocos y estaba investigando en ellos, ¿no? Realmente sería esto lo que viene. Pero la inquietud existe. En el grupo de satanistas hay personas estudiosas que preguntan, que investigan, porque es que hay mucho que investigar. La mente es imparable, es enorme, ¿no? Y el satanismo busca también no solo la satisfacción a todo sexual, intelectual, emocional, sino también un poco el autocrecimiento personal. Claro. Bueno, y me gustaría saber también, ¿tú qué expectativas tienes de tu libro? O sea, ¿qué contribuciones crees que vaya a tener en el satanismo en España? Bueno, y en el mundo. Bueno, me gustaría que la gente lo leyera y ya estoy empezando a notar reacciones, porque muchas personas me escriben y les gusta lo que escribo y me dicen que ellos han reconocido en el libro que son satanistas y ellos no lo sabían. O sea, estoy convirtiendo a la gente sin quererlo porque una de las cosas del satanismo es no hacer proselitismo, vosotros lo sabéis, ¿no? Sí. Pero bueno, yo les doy todas las herramientas, todo el conocimiento y me escriben que por favor, Teresa, cómo nos hemos de iniciar, qué hemos de hacer. Bueno, y yo les digo, yo no tengo ningún templo, yo no tengo nada, simplemente pues les doy una guía, pues leer libros. Yo, por ejemplo, hay una editorial que me gusta mucho, no sé si la conocéis, Manu Sinistra, que tiene libros maravillosos y yo pues dirijo esos libros, ¿no? Ok, y me gustaría saber la opinión de los dos en esta pregunta de cuál creen que sea el futuro del satanismo en España. Bueno, en España tiene mucho recorrido, yo creo, pero va a costar, ¿eh? Va a costar porque lo que quiere la asociación es convertirse en religión, porque de esta manera pues podrán defender sus derechos. Pero yo lo veo complejo en España de momento, aún veo un camino duro y complejo. Y yo creo que una buena manera de cambiar ideas y mentalidades es que la gente se culturice y la gente aprenda y lea. O sea, yo creo que libros como el mío pueden hacer a que muchas personas cambien la opinión, ¿no? de lo que era el satanismo, porque es que no es esa idea que en España tenemos del satanismo, ¿no? Yo creo que la lectura es algo imprescindible. Espero que a partir de ahora cambien las cosas. Gracias, Tere. Marco, ¿tú cuál crees que sea el futuro del satanismo en España? Bueno, y Pues también en México, de una vez. fíjate que, bueno, nosotros y quien haya seguido el grupo desde hace rato sabe que en un momento nosotros estuvimos colaborando, bueno, hemos colaborado 2 veces con españoles ¿Sí? y por desgracia nos hemos llevado malas experiencias, ¿no? ¿Qué me dices? Primero con un chico que
no sabemos si sea su nombre, pero se hace llamar Alejandro Maquiavelo, Sí. y él lleva un grupo que se llama Iglesia de Satán, que la pretensión que él tenía es ser la representación de la Church of Satan en los países de habla hispana, Sí. y pues la gente de la Church of Satan no lo aceptó, ¿no? O Ya. sea, bueno, porque básicamente a mí cuando me lo platicó me dijo, pues yo les planteé esto y les dije que pues, quería como la mitad del negocio, ¿no? La mitad de Claro, todo, ¿no? Y claro. pues obviamente la gente de la Church of Satan les dijo que no, ¿no? Aparte que la Church of Satan suele ser muy, muy cerrada, ¿no? Prácticamente es Sí, como, son ellos y nada más. sí. Entonces él empezó a hacer cosas muy interesantes. Se acercó a mí cuando antes de ser templo llevábamos el nombre de Cersat Deus y me dijo, oye, me gusta tu página, ¿quieres ayudarme a administrar la página, no la página, el grupo de Facebook de Satanistas de México, de Iglesia de Satán? Y dije, sí. Ujú. Y pues bueno, resulta que hicimos nuestra chamba muy bien, porque nosotros aquí de repente le dije a Esteban, oye, ¿y si hacemos una reunión pública? Venga. Y empezamos a hacer reuniones. Y Esteban ideó los grados que tenemos aquí en el Templo de Satán, de los grados internos, fueron idea de Esteban. Todo esto se lo comentamos a Alejandro y de Ujú. repente nos sacó del proyecto. ¿Qué dices? Congeló el grupo, Sí, y pues básicamente nos dijo, es que no estoy teniendo ganancias yo de esto. Y así de, claro, pues qué carajos, ¿no? O sea, claro. básicamente nos sacó del grupo por hacer la chamba que él no había podido hacer por esto, ¿no? Porque precisamente lo que dices, no había un grupo, eran más bien individuos. Sí. Después contactamos con otro español, que de hecho, cuando hicimos esta transición, cuando dejamos de trabajar con Alejandro Maquiavelo, él nos echó muchas porras, David, y nos gustaba mucho el contenido que él hacía. De hecho, vino a México, anduvo por acá vacacionando, anduvo un buen rato, y después, pues, por algún extraño motivo, razón o circunstancia, le entró más bien el rollo como espiritual, Sí, y todo lo que había hecho de satanismo, de hecho, lo borró, o sea, borró sus páginas, canal de YouTube, todo el contenido que él había hecho sobre satanismo lo borró, ¿no? sí. Sabemos que hay personas muy importantes dentro del satanismo en España, como Sí. Cadaveria. Sí, Cadaveria es, Cadavería, sí. él junto con Tezcat aquí en México, básicamente el 80-90% de los textos que hay en español de satanismo son de ellos dos. Sí, no, Pero Cadavería precisamente era, lo conozco, sí. Me ayudó en el libro, me asesoró, le pregunté, me encanta Cadavería. Y luego también hay otro personaje, no sé si pudisteis contactar, Miguel Algol, en España. no, me habían comentado de él, pero de él, a él sí no lo conocemos. Mm. Pero pues más bien es eso, ¿no? Lo que tú comentas, que eran, o sea, eran individuos haciendo cosas muy importantes, cada vez hecho cosas bien importantes para el Sí, satanismo, la verdad que sí. pero, pero exactamente, mucho a nivel individual y mucho a nivel de su trinchera, y creo que Miguel Pastor está haciendo una diferencia. Mm. Sé que a muchos les causa un poco de escozor cosas que hacen, que es muy similar a lo que nosotros hacemos acá, porque nosotros damos conferencias, hacemos activismo, vamos a las marchas LGBT, y ese tipo de cosas, y hay mucha gente que le causa escozor eso, ¿no? ¿Por qué? Claro, Porque tienen todavía esta idea del satanismo oculto, hermético, secreto, sí, pero creo que al final hace una diferencia real, ¿no? Y otros grupos, otros colectivos, páginas de Facebook, pues han reconocido nuestro trabajo en el sentido de que, pues al fin de cuentas, lo bueno y lo malo nos lo llevamos nosotros, porque también al estar en ojos más públicos, mm, pues también las cachetadas las llevamos de principio nosotros, ¿no? sí, Pero creo que hacer estas acciones reales, hacer este activismo, mostrarse públicamente, mostrar los principios, mostrarse abierto a decirle a la gente, esto es lo que somos, lee esto, ve este video, ve este documental, va a hacer mucho la diferencia. Como bien lo dice Teresa, creo que es complicado tanto en España como México porque pues igual tenemos una especie de teocracia escondida, sí, donde si bien se supone que somos estados laicos, pues la cuestión cristiana de cualquiera de sus sectas, iglesia católica, evangélicos, etcétera, domina mucho, y pues para hacerte asociación religiosa, pues tienes que pasar por el gobierno. sí, Ese es el problema, ¿no? Y pues mucha gente, por ejemplo, aquí en México, los partidos que están ahorita en el gobierno están cerca de grupos evangélicos. Entonces sí, seguramente se iba a presentar algunas dificultades
pero creo que las acciones que estamos haciendo tanto en España como en México van a dar sus frutos tarde que temprano, ¿no? Esta cuestión de tener más espacio en medios electrónicos, en medios de internet, en medios televisivos más grandes, el que pues esté Teresa haciendo un reportaje muy serio, muy desmenuzado y lo vuelva un libro que esté al alcance de las masas. Eso creo que sí falta aquí en México. Hay, por ejemplo, aquí en México, ahorita que lo decías, hay tesis, llegaron a ver tesis, de hecho yo tengo descargada una que se hizo para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de una agrupación que en su momento aquí en México pudo haber tenido el boom, porque aunque habíamos agrupaciones más antiguas, la persona que llevó esta agrupación empezó a tener buenos aciertos en las cuestiones mediáticas. El problema es que era alguien poco ético y empezó a hacer cosas poco éticas con el satanismo. Y con la base de lo que era su agrupación, se hizo una tesis muy buena. Pero la cuestión es eso, es que es una tesis. Casi nadie tiene acceso a ella, ¿no? Pero falta esto. Aquí en México por lo menos falta un reportaje hecho desde adentro, ya sea en video o o algo escrito, donde la gente venga y se meta al satanismo y a los satanistas y nos pregunte qué es, ¿no? Pero ya saques de lado la opinión de personas que no saben y no están dentro, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en Univisión, en Primer Impacto, cuando vinieron. O sea, es un medio bien importante, pero al final 30% del reportaje se lo comen preguntándole a sacerdotes evangélicos y a un vato del TEC de Monterrey, teólogo, que obviamente dicen cosas que no tienen sentido, que no tienen nada que ver con el satanismo. Entonces, eso hace falta, pero ya se está haciendo. Creo que hay pasos bien importantes y yo sí auguro que a mediano plazo vamos a ver una revolución todavía más fuerte de lo que hay ahorita, que ahorita ya está impresionante. Desde hace 3 años ha habido mucha efervescencia sobre esto, pero yo creo que en 3 años más, de ahorita a 3 años más, la efervescencia va a ser al doble o al triple. Sí. Es que el problema yo creo que es el sensacionalismo de los medios de comunicación que tienen incorporado. No sé por qué empiezan a preguntar cosas que no tienen sentido. Los crímenes satánicos, pactos con el diablo, o sea, una serie de cosas que hacen que el satanismo sea como algo de película, ¿no? Entonces, bueno, yo sí sé. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando Quieren vender. entonces, cuando les empiezas a decir que no se hace nada de eso, no se hacen pactos satánicos, no se matan niños, entonces se quedan como diciendo, pero entonces, ¿qué es el satanismo, no? Que os tengo que decir que a la persona que entrevisté, a Rubén, le venían muchas personas de Hispanoamérica, de Argentina, de México, de muchos lugares de Latinoamérica, y le venían a él queriendo hacer un pacto satánico, convencidos de que existe ese pacto, de que ellos querían comerciar con su alma. Yo, de hecho, he recibido en mi página solicitudes de que, por favor, querían hacer un pacto con Satán. Sí, yo lo he visto, ¿no? Es nuestro pan de todos los días en la página, Nosotros, hasta en la del restaurante. Ajá, la página del restaurante, exactamente. Solicitudes para hacer pactos. Para hacer pactos, sí. ¿Qué tengo que hacer para pactar? Por favor, quiero ser rico, quiero que mi vida mejore, por favor, ¿qué tengo que hacer? Sí, yo. Bueno, es que de hecho el otro día estaba en mi muro de Facebook una mujer que me decía, por favor, Teresa, quiero hacer un pacto con Satán, estoy enferma, quiero dejar de sufrir, ¿no? Me puse a hablar con ella como diciendo, a ver, ¿qué te pasa? Pues vete al médico, cambia de médico, pero es que no, esto no funciona así, ¿no? Pero hay que cambiar a veces el chip, ¿eh? Sí, claro, es el tema. Pues bueno, pues se nos acabó el tiempo. Tere, muchísimas gracias por la entrevista. Tantas preguntas que tenía aún para haceros, ¿eh? Aquí si tienes aún preguntas y tiempo, Bueno, sin broncas, la podemos hacer. Sí, una pregunta rápida. Las que quieras, Vale. las que quieras. Vale, mira, hay una de las preguntas que a mí, sobre todo, me hacen son los rituales mágicos. Los rituales mágicos. Y una de las cosas que más llama la atención a las personas son los rituales de destrucción, ¿no? Y ellos no entienden, muchas personas, de cómo es posible que un satanista haga un ritual para desear el mal a otra persona, ¿no? Entonces, claro, yo les explico, los satanistas no van deseando el mal a las personas, ¿no? Pero en muchas ocasiones, si alguien te hace un daño del tipo que sea,
del tipo que sea, tú de alguna manera quieres venganza, ¿no? O de alguna manera quieres pues que a esa persona que te ha violado al hijo, esa persona que te ha hecho un daño, pues haces un ritual de destrucción, ¿no? Que yo en cierta forma lo encuentro lógico, porque yo en mi vida personal estoy viviendo una situación de una persona que se ha portado mal conmigo, pues yo de alguna manera quiero revertir este mal que ha hecho conmigo, ¿no? Porque de alguna manera creo en esta justicia verdadera que a veces la mano del hombre no te da, ¿no? No es hacer mal por mal, pero es no ser cobarde. No sé si me entendéis, ¿no? ¿Vosotros qué creéis en este tipo de rituales de destrucción, por ejemplo? Incluso a veces, lo digo, ritual de destrucción de a veces de quitar negatividades propias que tenemos las personas, ¿eh? Decir, mira, tengo esta serie de miedos, voy a quitar este miedo que tengo y hago también un ritual de destrucción. Precisamente creo que va más muy inclinado a esto último que acabas de comentar. Digo, recordando que a la escuela a la que nosotros nos apegamos, pues es la cuestión del psicodrama. Y es esto, ¿no? Que muchas veces es una cuestión simbólica, que es más bien tendiente pues, a los daños, a emociones negativas que nosotros tenemos y que más bien no nos dejan progresar o seguir. Muy bien, como apuntas, pues sí, el satanismo sí avala la cuestión de la venganza, ¿no? Nosotros siempre decimos así de, pues, nosotros no ponemos la otra mejilla. Y creo que, como dices, no más allá de una cuestión de mal por mal, es que lo que decimos aquí, ¿no? Responsabilidad para el responsable. A cada acción una reacción. Entonces, pues, si tú tuviste un comportamiento negativo conmigo, yo tengo totalmente derecho a regresar, por pura ley de física, tengo derecho a regresar todo eso que tú pusiste en mí, regresártelo también, ¿no? Pero sí, no es que andamos así por la calle deseando el mal a todo mundo, o nada más porque ya nos vio feo, o me dijo algo grosero, o chocó conmigo en la calle, ¿no? Obviamente también sabemos que pues, tenemos mucho respeto por nuestras emociones y por el recurso de la magia, y pues si la vamos a utilizar cualquier tipo de rituales para algo que sea realmente importante, ¿no? Para algo que realmente nos está afectando para bien o para mal, si no, no tiene sentido tampoco. Sí, sí, Yo creo porque las que personas que de alguna manera te hacen daño a veces te crean una energía negativa en tu persona y esta energía negativa no te la puedes tragar, la puedes coger, elaborar y expulsar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y esto sería, yo creo que hasta sanador y todo, ¿no? exacto, es lo que iba a mencionar. También parte importante del ritual es esto, ¿no? Que es una forma de autoaprender de nuestras acciones y ver en qué nos equivocamos para permitir que alguien nos hiciera X daño, ¿no? Sí. Y tratar de modificarlo y mejorar y ser más fuertes hasta psicológicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la última pregunta, porque es que tenía muchas preguntas, ¿vosotros creéis en el poder de la magia? Pues como nosotros definimos la magia para nosotros la magia es la máxima expresión de nuestra voluntad Sí. que se expresa a través de un talento. Entonces, en ese sentido, yo sí creo en la magia. Yo creo que a través de mi voluntad yo puedo lograr cambios y a través de mi persona puedo lograr cambios. Y yo siempre he creído que lo que es un mago como tal es una persona que tiene profundos conocimientos en la naturaleza de las cosas y en la naturaleza de las personas. Por eso muchas personas, o las personas ajenas a la magia, a los conceptos de magia, a las escuelas de magia, pues de repente, no sé, si tú tienes un profundo conocimiento de la conducta de las personas, eres muy observador, pues ya sabes que X o Y comportamiento a lo mejor alegra a alguien, o enoja a alguien, o pone triste a alguien. Y lo haces a propósito, o no lo haces a propósito. Y entonces dicen, ay, es que eres adivino, me pusiste de buenas, ¿no? Y pues no es que sea adivino, es que observo tu comportamiento, ¿no? Entonces la gente de repente en este tipo de cuestiones ve magia, cuando en realidad lo que pasa es que el mago es un observador, debes de ser un observador de la naturaleza y del ambiente. Entonces, más bien es eso, ¿no? Un mago es un conocedor. Entonces, en ese sentido, yo sí creo en la magia, ¿no? Bajo cómo la definimos nosotros, yo definitivamente creo que existe. ¿Tú, Pedro, Exacto, qué opinas? exacto, sí, totalmente lo que comenta Marco. Creo que nuestra magia va más inclinada a aprender de nuestro entorno, de las personas, y no tanto que algo sobrenatural va a venir a modificar algo en nuestras vidas, ¿no? Creo que si no pones empeño en lo que haces, pues obviamente no vas a obtener ningún resultado
positivo, ¿no? Al contrario, pues te vas a estancar y ese tipo de cosas. Pues para nosotros es sumamente importante el conocimiento, porque no vas a poder hacer algo si no aprendes y practicas eso que quieres lograr, ¿no? Y la psicología es sumamente importante en nuestros actos, en nuestra vida diaria, como comenta Marco. Si aprendes a observar tu entorno, a las personas y hasta a ti mismo, vas a poder lograr cualquier objetivo que te propongas. Muy interesante. Sí, sí. Pues bueno, ojalá sea la primera de muchas pláticas. Si te comento por ahí, si sí me llega el libro, y pues estaría bueno también después profundizar igual en otra entrevista, ya habiendo leído la obra. Claro. Y pues esto, ¿no? Si tienes tú más, porque es lo que hacemos nosotros, ¿no? A veces pensamos que al ser satanismo, pues es igual en todos lados, ¿no? Y precisamente creo que aquí en España se van a vivir de cosas diferentes, pues entre agrupaciones también hay cuestiones diferentes, y pues podamos, igual hacer otra charla más, ¿no? Porque pues como siempre este tema da para mucho, ¿eh? Mucho. Y Yo ya quiero leer el libro. Sí, hemos rascado un poco por encima porque podríamos hablar de temas y es un tema que fascina y es que Satán a todo el mundo le atrapa. Yo creo que es algo magnético, ¿no? Que tenemos todos, que nos gusta este tema, ¿no? Y tendrás miedo, no tendrás miedo, curiosidad, pero Satán está ahí y esa curiosidad es innegable, que la tienen todos los seres humanos. Así es. Pues Terry, si nos puedes decir dónde podemos encontrar tu libro. Pues mira, me comenta hoy la editorial que en Amazon México hay posibilidad de encontrarlo. Yo ahorita lo vi en una página también. ¿En una No sé página? si sea oficial, pero ya está en buscalibre.com. Puede ser. Por si la quieres checar. También ahí ya lo están vendiendo. Fenomenal. Sí, Entonces, sí, sí. pues esperemos poderlo checar pronto. Y también si nos puedes comentar tus redes sociales, donde nos podemos contactar contigo, por favor. Pues mira, os podéis contactar conmigo. Yo tengo una página en Facebook que se llama Yo Satanista, donde voy colgando cosas sobre el libro. Y luego también podéis contactar conmigo en mi Facebook personal, Teresa Porqueras Matas. Ok, perfecto. De cualquier forma los voy a estar poniendo en la descripción del video para que los chequen. Claro. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista, estuvo genial. Gracias a vosotros y haremos más entrevistas. A mí me han quedado un montón de preguntas y espero pues no perder el contacto, amigos. Perfecto, este es tu espacio cuando gustes, si quieres incluso hablar de algún otro tema o tener otros invitados, lo podemos hacer sin ningún problema. De acuerdo. Pues Marcos, si nos puedes dar tus redes sociales, por favor. Perfecto. Bueno, ya saben que a nosotros nos encuentran en Templo de Satán, en Facebook, el Templo que es nuestra página de respaldo, obviamente aquí en nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Templo de Satán o Sendero Siniestro, y a mí, de manera personal en Instagram, como Demian9584. Perfecto, bueno, ya saben, ahí me encuentran en Satanic House en Facebook, Satanic House Food en Instagram, y ya saben, están en el pendiente de Barquera Estudio, porque vamos a estar haciendo lo del documental, el cual estás invitadísima, Tere, a participar. Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Hasta luego. Y